Gloria al Señor. Buenos días, hermanos en la fe. Quisiéramos, antes de poder entrar al estudio de su palabra, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante dentro de la iglesia, el arrepentimiento. Amén. Vamos a inclinar un momento nuestras cabezas ante el Señor. Vamos a pedir que nos guíe a través del estudio de su palabra. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar nuevamente en tu casa, Señor. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón, para poder recibir tu palabra poderosa, porque tu palabra es una luz en medio de esta oscuridad tan grande que ha venido sobre el mundo entero, Señor. Te pedimos que te glorifiques en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que te muevas, Señor, con tu Espíritu Santo. Nos enseñes, nos corrijas, nos convenzas y nos instruyas para poder seguir adelante, Señor, aprendiendo más de tu palabra. Con este estudio empezamos, Señor, a volver a las sendas antiguas, a volver al primer amor que tanto hemos perdido, Señor. Glorifícate, Padre, en nuestras vidas. Usa mis labios. Usa, Señor, todo lo que tú has puesto en mi corazón. Todo lo que es para ti es para tu gloria, Señor. Tú lo mereces, porque tú, Señor, levantas al caído, al menesteroso, al que no tiene, tú le das. Tú levantas al humilde de corazón. Gracias, Señor. En tus manos encomendamos nuestras vidas. Háblanos a través de tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Luego de haber permitido al Señor que nos hable a través de su Espíritu, nos convenza, redarguya nuestro corazón, vamos a entrar a un estudio muy hermoso llamado el arrepentimiento, basado en el libro del profeta Jonás, capítulo 3, verso 1 al 10. Solo escribe el texto, porque aquí ya tenemos la palabra de Dios. Dice en el libro de Jonás, capítulo 3, verso 1 al 10. A partir del verso 1 nos dice que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Cuando comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron del cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y la palabra nos dice en el verso 6: y llegó la noticia al rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza.
e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios, dice la palabra, lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no les hizo. Amén. Dice la palabra que Nínive se arrepintió luego de haber escuchado al profeta Jonás. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante dentro de la iglesia. Es el arrepentimiento. ¿Qué será el arrepentimiento? Vamos a ir estudiando paulatinamente. ¿Cómo se define la palabra arrepentimiento según la palabra de Dios? La palabra viene de la palabra griega metanoia, que significa meta, cambio, nous, mente. El arrepentimiento es el cambio de modo de pensar, de actuar y caminar de una persona. En este caso, el modo de cambiar de un cristiano que es nacido de nuevo. Amén. Ese es el significado verdadero del arrepentimiento. Pero según la palabra de Dios nos indica que nosotros, cuando nos arrepintamos, debemos dejar el pecado. Amén. Ese es el verdadero valor del arrepentimiento, según Dios. Los rudimentos de la doctrina de Cristo. En el libro de Hebreos capítulo 6, verso 1 al 2, nos dice: por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todo este pasaje que hemos leído, el número 1 de la doctrina que nosotros debemos realizar y practicar es el arrepentimiento de obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? En Gálatas capítulo 5 nos habla de una lista grande de obras de la carne, los cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, avaricia, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, de las cuales os amonesto que los que practican tales cosas, dice Dios, no van a heredar el reino de Dios. A esas obras muertas tenemos que ponerle una cruz para que nosotros muera definitivamente. Durante nuestro caminar tiene que morir esas obras. Amén. A medida que vamos creciendo en la viña del Señor, esas obras tienen que morir. Amén. Amén. Arrepentimiento de obras muertas. La fe en Dios. 3. Doctrina de bautismos. Ahí también entra parte el arrepentimiento. Dentro de la doctrina de bautismo tenemos el bautismo en agua y el bautismo en Espíritu Santo y fuego.
Para poder acceder al bautismo en Espíritu Santo y fuego, requerimos el arrepentimiento para perdón de pecados. Y una señal clara de eso es que debemos ser sumergidos en las aguas del bautismo, lo cual significa que somos sepultados en Cristo. Amén. Amén. Para renacer, para resucitar a una nueva vida en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La imposición de manos, la resurrección de muertos y número 6, el juicio eterno. Todo lo que estamos viendo, han podido notar, los días miércoles estamos estudiando la profecía. Todos los juicios que van a venir, vamos a ir estudiándolos detenidamente y específicamente para que en nuestra mente y corazón se quede grabado todos los acontecimientos que van a pasar y poder advertir a nuestras familias los juicios que vienen a la tierra, para que ellos también se arrepientan y puedan ser parte de la iglesia, la esposa del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Es bueno que nos preparemos. La advertencia acerca de la enseñanza. El apóstol Pablo nos indica en el libro de Timoteo capítulo 3, verso 4. Porque vendrán tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando la Biblia habla de sufrir la sana doctrina, es que cuando uno predica la verdad, es perseguido, es un hombre sufrido, un hombre que sufre persecución. Y esa persecución no necesariamente tiene que venir de afuera, sino viene también de adentro, porque hay una lucha espiritual. Amén. Dentro de los que practican la justicia de Dios y los que practican la injusticia. Hay una lucha espiritual entre el trigo y la cizaña, las cuales tienen que crecer hasta el final de los tiempos. Por eso dice que mucho se ha de sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón. Amén. ¿Qué quiere decir comezón? Va a haber en el oído, van a querer escuchar algo bonito para ellos. Se amontonarán maestros, dicen. Se van a reunir maestros conforme a sus propios concupiscencias, a sus deseos, a sus apetitos carnales, quiere decir concupiscencia. Muchos se van a reunir, van a querer escuchar su propio dicho, su propia noción de las cosas. Pero a Dios eso no le agrada. Y dice que muchos se apartarán de la verdad del oído. Hoy en día hemos escuchado mucho evangelio de prosperidad, mucho evangelismo del materialismo, de la autosuficiencia, lo cual a Dios no le agrada. Los que practican tales cosas se van a apartar de la verdad, dijo el Señor, y se van a volver a las fábulas. Hoy en día escuchamos en los púlpitos, en las iglesias, que solamente se habla un cuentito y empiezan a reír la gente. Inclusive otros, hay burladores de la palabra de Dios. Inclusive hacen chistes del Señor Jesucristo, lo cual no está dentro de la voluntad de Dios predicar de esa manera. Nosotros tenemos que volver a la senda antigua, a predicar el evangelio de arrepentimiento, el evangelio de obras muertas. Amén. Amén. Y la palabra de Dios nos sigue hablando. El Señor quiere un corazón. El Señor no quiere un corazón arrepentido en la iglesia. ¿Por qué? Porque nos hace reflexionar y nos dice que no traigamos a memoria las cosas pasadas que traen dolor.
¿Cuántos de ustedes que cuando recuerdan las cosas de antes les causan dolor y tristeza? Se sienten sumergidos en esas cosas y no pueden salir. Pero la palabra de Dios en Isaías 43, verso 18 nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Amén. No traigan a su mente las cosas pasadas, porque aquel que trae las cosas pasadas a su mente, recordando lo que pasó, tal vez sufrió, tal vez una violación, o tal vez fue afectado psicológicamente por los gritos de los padres o por los golpes. Quiero decirte que si tú sigues recordando eso, es que no te has arrepentido. Porque aquel que se ha arrepentido se olvida de todas las cosas pasadas, ya no trae memoria. Por eso dice la palabra en 2 de Corintios 5:17: de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva persona, es un nuevo hijo de Dios. Las cosas viejas pasaron. Para Él todo pasó. Y todo lo que viene en adelante es nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Efesios 4:22 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, lo que vivíamos antes, quiere decir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? La vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, todo aquello que el mundo te puede ofrecer. Eso es un engaño, una falacia. Al final de todo eso, pasarás una eternidad sin Cristo. Y todo lo que has querido tener o has tenido, no serás feliz porque no estarás con Cristo. En Gálatas capítulo 2, verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice el Señor, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen amén? Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo terrenal, dice, lo debo vivir en la fe en el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El cual nos amó y se entregó por amor a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Atesoras para ti mismo ira cuando no te arrepientes. Dice Romanos capítulo 2, verso 4 al 5. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cuando habla la palabra benignidad, en este caso, está hablando de su bondad, de su gracia, de su misericordia. Te va a guiar al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero por tu dureza, dice el Señor, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquellos que no han perdonado, aquellos que en su corazón están endurecidos. Amén. Dice la Biblia que tendrán que pasar por un justo juicio de Dios. En Lucas 13, verso 5 dice: si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Seas bueno, hayas hecho cosas buenas para Dios, pero si no te has arrepentido, dice la palabra, igual perecerás. Igual perecerás. Gloria al Señor. Necesitas arrepentirte. Necesitas nacer de nuevo. Hechos 17:30 dice: pero habiendo pasado por alto, dice el Señor, los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál ignorancia? No conocías a Dios. No sabías lo que a Dios le agradaba.
Ahora manda a todos los hombres. ¿Quién? El Señor. En todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que quiere en este tiempo el Señor. Que todos se arrepientan. Por eso dice el Señor, no retarda su promesa, como algunos piensan que Dios tarda y tarda, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ninguno se pierda, sino que todos, absolutamente todos, procedan a arrepentirse. Amén. Andaré y volveré a mi lugar, dice Dios, hasta que se conozcan su pecado y busquen mi rostro. El Señor quiere que se conozcan tus pecados, que busquen su rostro, y en su angustia me buscarán, dice el Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice el Señor, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Necesitas arrepentirte. En Isaías 1:18 dice, venid luego, dice, y estemos a cuenta. Amén, estemos a cuenta, dice el Señor. Si tú dices, he robado, he matado, he estafado, he hecho maldad, he golpeado a mis padres, el Señor te dice, si tus pecados fueren como la grana, fuese lo más sucio, como la nieve serán emblanquecidos. Esa es la promesa del Señor para este tiempo. Muchos serán emblanquecidos y purificados, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si fueren rojos como el carmesí, serán y vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuántos dicen amén? Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, Juan el Bautista les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Los fariseos y los saduceos pensaron que haciendo ayunos por largos días, justificándose delante del Señor, como la parábola del publicano y de la viuda, ¿se acuerdan? Perdón, del publicano y el pecador. Amén. El publicano se golpeaba su pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y dice la palabra que Jesús dijo, ¿quién crees que salió justificado delante del Señor? El pecador. Amén. Quien se humilla delante del Señor con un corazón sincero y humilde, Dios lo perdona y lo restaura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. En Mateo 3:8 dice, y también el hacha ya está puesta. Amén. A la raíz de los árboles. Los árboles representan todos aquellos cristianos. Amén. Dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, dice la palabra, va a ser cortado y echado en el fuego. Cuando dejamos de ser parte de la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser cortados. En la vida real, literal, sabemos que cuando hay ramas que ya están secas, los jardineros empiezan a podar, empiezan a cortar, y todo lo que recogen de todas las plantas que están secas, ¿qué es lo que hacen? Lo amontonan en un solo lugar y lo queman. Eso es lo que va a pasar, dice la palabra del Señor, si no damos fruto. Porque el arrepentimiento tiene que generar, tiene que dar curso a un fruto digno de arrepentimiento, o a frutos,
como dice su palabra. Amén. Con perseverancia se da el fruto. Amén. Con perseverancia. No es de la noche a la mañana. Cuando una semilla es plantada en la tierra, se espera un determinado tiempo para que pueda crecer y en un determinado tiempo dar su fruto en su tiempo. Amén. Acerquémonos pues, dice el Señor, confiadamente, con confianza, con sinceridad, al trono de la gracia. Porque la gracia aún está aquí vigente, está instalada. Es un trono, dice la palabra, para que alcancen misericordia y hallen gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén. En 2 de Corintios capítulo 7 verso 9 dice: ahora me gozo, no porque haya sido conquistados, sino porque fuisteis conquistados para arrepentimiento. Cuando habla la palabra conquistar aquí, nos quiere decir que tenemos que estar tristes. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Porque habéis sido conquistados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. 2 de Corintios 7:10 dice: porque en la tristeza que según Dios, dice, escuchen bien, produce arrepentimiento. ¿Pero para qué? Para salvación. Amén. Cuando tú te desamas del Señor, te arrepientes de tus pecados, dice la palabra, eso produce salvación. Amén. De que no hay que arrepentirse, no hay que lamentarse, quiere decir. Pero la tristeza del mundo, lo que te pasa en el mundo, los problemas que tienes, no provienen del Padre, porque el amor del Padre no está ahí. Eso dice que produce muerte. Amén. Cuando produce muerte, está hablando de que hay un pecado, que se considera pecado todo aquello que no te pone triste para que vuelvas a una nueva vida en Cristo. La paga del pecado es muerte. Os digo que así habrá más gozo en el cielo. Escuchen bien. Por un pecador, dice que hay un gozo que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El Señor se alegra. Basta que haya un hito que se arrepiente. Hay gozo, hay celebración en los cielos, en el reino de los cielos, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aquí hay ejemplos de la palabra del Señor, de hombres que se arrepintieron de corazón. Un ejemplo, Pedro. En Mateo capítulo 26, verso 75 nos dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Lloró Pedro. Pero esa tristeza que produjo arrepentimiento, vimos cuando pasaron los años, Pedro, lleno de valor, predicó el evangelio del Señor Jesucristo, porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí te amo, Señor. Y el Señor Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Cuando le dijo la tercera vez, se puso triste Pedro, porque le había repetido 3 veces. Y el Señor le dijo: cuando eras niño, ibas donde tú querías, pero cuando vas a ser mayor de edad, ya no harás lo que tú quieras, sino que yo te voy a manejar como yo quiero. Dando a entender de qué muerte él iba
a padecer por causa del Evangelio. Amén. Sabemos a través de la historia, de los hechos de los apóstoles, que Pedro fue uno de los apóstoles que fue sufrido, que murió cabeza abajo. Amén. Dio su vida al Señor. Fue uno de los mártires del Señor Jesucristo. Un ejemplo es Saúl, lo cual nosotros no debemos imitar. Este ejemplo ha puesto el Señor en la palabra para que nosotros no sigamos lo que Él hizo. ¿Qué es lo que hizo? Leamos. En Hebreos capítulo 12, verso 15 al 17 nos dice: miren bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La salvación, la misericordia, el ser partícipe del arrebatamiento de la iglesia. Que brotando alguna raíz de amargura, cuidado que en su corazón se haga una raíz pequeña y empiece a crecer, dice la palabra, sea para ustedes un estorbo, algo que les perjudica, sea un obstáculo para sus vidas, y por ella muchos sean contaminados. La amargura produce contaminación espiritual. Amén. No sea que algún fornicario o profano, como, escuchan bien, Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. No le importó nada. Por un plato de lentejas cambió la bendición que Dios tenía preparado para él. Y automáticamente tomó su lugar. ¿Quién? Jacob, Israel. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Amén. Cuidado que nosotros, habiendo corrido la carrera de la fe, en el último momento nos deslicemos y seamos desechados. Porque dice la palabra, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Padre, ¿acaso no tienes otra bendición preparada para mí? No hay, hijo. Vino tu hermano y ocupó tu lugar y será bendito porque yo lo dije. Cuidado que nosotros perdamos esa salvación tan grande que Dios nos ha regalado, porque por gracia, dice la palabra, somos salvos, no por obras, escuchen bien, para que nadie se gloríe, por gracia, amén, por amor de Dios, por misericordia. Otro de los hombres que se arrepintieron, que tuvieron fallas, David. En 2 de Samuel capítulo 12, versos 12 al 13, nos dice, porque tú lo hiciste en secreto. Está hablando el profeta Natán, cuando empieza a hablarle y a exhortarle a David, le dice, porque tú lo hiciste en secreto, dice, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Sabemos a través de la historia que David pecó con Betsabé, cometió adulterio y le dijo, lo que tú has hecho en secreto, lo que tú te dormiste con la mujer de tu mejor soldado, Urías Eteo, yo lo voy a hacer delante de todo el pueblo de Israel y a pleno sol. Tuvo consecuencias. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Dios se ha compadecido de David. ¿Por qué? Porque era un varón conforme al corazón de Dios. Amén. En Primera de Reyes capítulo 15, verso 4 al 5 nos dice, mas por amor a David,
Jehová su Dios le dio lámpara en Israel, levantando a su hijo después de él. ¿Quién fue después de David? Salomón. Y sosteniendo a Jerusalén. Porque David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios te llama al arrepentimiento. En Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Este es el arrepentimiento de los últimos días que Dios está llamando a su iglesia. Recuerda, por tanto, dice el Señor, ¿de dónde has caído? ¿En qué lugar te equivocaste? ¿En qué momento cambiaste? Y arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar. Deja tu vida pasada y haz las primeras obras. ¿Qué es lo que hiciste cuando tú estabas en tu primer amor con el Señor Jesucristo? Te gustaba orar, te gustaba predicar, te gustaba alabarte, te gustaba alabar a Dios, hacer para Dios las cosas con un amor entrañable a Dios, no esperando el agradecimiento de los hombres, sino que Dios se alegre, que Dios sea glorificado. En el verso 3 de Apocalipsis capítulo 3 dice: acuérdate pues lo que has recibido y oído. ¿Qué has recibido? La palabra. ¿Qué has oído? La palabra. Y guárdalo. Guárdalo. No solamente estaba hablando a Juan en la isla de Patmos, sino también a la iglesia. Amén. A cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, nos dice el Señor: acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Ponlo en práctica, quiere decir. Y arrepiéntete, pues si tú no velas, si tú no estás alerta, si tú no estás atento, dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis capítulo 3, verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Cuando cometes un error, mereces un castigo. Y Dios disciplina al que tiene por hijo. Porque si no te disciplina, Señor, la Biblia dice que eres un bastardo. Amén. Nosotros somos hijos de Dios. Pero hay muchos que cuando Dios los castiga por los errores que han cometido, se ponen tristes y se apartan del camino. Ellos verdaderamente no se han arrepentido y no tendrán parte con el Señor, porque Dios a través del castigo nos corrige, como hemos podido ver la enseñanza de la sabiduría de Dios, que la vara y la corrección, la disciplina, nos dan sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice la palabra en el Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Lo que Dios le agrada, lo que al trono de la gracia sube, al trono de Dios sube como un perfume agradable. Es un espíritu quebrantado, un espíritu que derrama sus lágrimas delante del Señor, que se duele, que se lamenta. Al corazón contrito, dice, y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia a aquellos que se humillan, se arrepienten, se lamentan. Amén. En Isaías 66, verso 1 al 2, nos aclara esto. Jehová dijo así:
El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Amén. La tierra que había sido la planta de sus pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde está? Si la tierra es el estrado de mis pies y el cielo es mi trono, ¿qué casa me van a edificar? ¿Y en dónde? ¿Dónde el lugar de mis reposos? ¿Dónde voy a descansar? Dice en el verso 2, mi mano hizo todas estas cosas. Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Dice, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré, escuchen bien, esto es lo lindo, lo hermoso del Señor, miraré a aquel que es pobre, bienaventurados los pobres en espíritu, dice el Señor, y humilde de espíritu, y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón, y aquel que tiembla a mi palabra, aquel que tiene temor de la palabra del Señor, a ese va a mirar, aquel que es pobre, humilde y que tiembla a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y para terminar, Dios es movido a misericordia. Dice en el libro de Números 23, 19, hay un momento en que Dios dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dijo, y no hará, habló y no ejecutará. Dios no puede arrepentirse. Pero en Jueces capítulo 2, verso 18 dice, cuando Jehová les levantaba jueces, escuchen bien, después de que Josué entra a la tierra prometida, Josué muere y levanta después de él jueces para que juzguen a Israel. Dice la palabra de Dios, cuando Jehová levantaba jueces, Jehová estaba como el juez y los libraba de mano de los enemigos. Todo el tiempo de aquel juez, por medio de un juez, Dios libraba a Israel. Amén. Porque Jehová era movido ¿a qué? A misericordia. ¿Por qué razón? Por sus gemidos, por lo que lloraban. Así cuando Israel estaba cautivo en Egipto, dice la palabra de Dios, los israelitas gemían de dolor por la servidumbre, por la esclavitud, por el dolor que sentían y pedían al Señor un libertador. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios escuchó ese clamor y envió a Moisés para libertar a su pueblo. Así hoy en día Dios va a traer muchos Josué, muchos Moisés para libertar a su iglesia, para encaminarlos a lo que Dios quiere. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Aquí dice que Dios no se puede arrepentir. Cuando la Biblia habla que se arrepintió del mal, que le causó dolor significa. Amén. Amén. Dice en Primera de Crónicas capítulo 21 verso 14, así Jehová envió una peste. Escuchen bien, esto es un ejemplo de cómo Dios, y puede hacer esto Dios en este tiempo de pandemia. Escuchen bien, atiendan bien lo que les voy a decir. Esto es un ejemplo que está escrito en la palabra de Dios y puede hacer acá. Si hay cristianos que se levantan a orar, a clamar, a gemir por misericordia. Dice la palabra, Primera de Crónicas capítulo 21 verso 14 al 15, dice la palabra, así Jehová envió una peste a Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Escuchen bien, 70,000 hombres. Hoy en día, ¿cuántos están muriendo? Muchos, por causa de la pandemia. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Como hoy en día Dios está permitiendo a través de este virus que muchos procedan al arrepentimiento, pero no quieren. Y muchos están muriendo sin esperanza. Y están partiendo a una eternidad sin Cristo. Dice la palabra, y envió Jehová al ángel
a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, este ángel que fue enviado por Dios, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Escucha bien, y dice, y dijo el ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Amén. Detuvo el castigo, la destrucción, y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Dios se movió a misericordia. Amén. Así puede ser con esta pandemia. Dios lo puede detener. Si hay un pueblo que clama y gime, Dios puede hacer eso. Lo paralizó. Ya estaba determinado, estaba en curso el castigo del Señor. Pero Dios fue movido a misericordia. Así como el buen samaritano, dice la palabra de Dios, cuando vio al hombre que estaba tirado en el camino, lleno de heridas, ¿qué dice la palabra? El buen samaritano fue movido a misericordia. Vendó sus heridas. Y le dijo al hombre que lo cuidase y lo protegiese y le diese alimentos. Cuando yo vuelva te lo voy a devolver. Así es nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos. Amén. Amén. Misericordioso, lento, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Y vio Dios, dice la palabra, en referencia a Nínive, lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no les hizo. En Lucas capítulo 21, verso 32 dice la palabra, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán en los tiempos de los fariseos y de los escribas y de los saduceos, dice la palabra, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Cuando Jonás predijo la destrucción, dice la palabra de Dios que Nínive se arrepintió. He aquí más que Jonás en este lugar. ¿Quién estaba ahí? Nuestro Señor Jesucristo. Amén.